the rest of your life. But what about us? Amigos de Bitácora 10BM, ¿cómo están? Les saluda su amigo el pastor Ricardo Cabezas aquí desde los estudios de mi casa, aquí en la ciudad de Lima. Contentos una vez más de poder estar con ustedes. A través de este programa nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir con diferentes líderes, referentes en el mundo evangélico para poder hablar acerca de diferentes circunstancias, acontecimientos que estamos viviendo en estos tiempos. Y el día de hoy tengo una invitada especial. Ella radica en Chile, pero es peruana de nacimiento y ha desarrollado una carrera bastante interesante que tiene que ver con respecto a lo que es la kinesiología. Ella ya va a explicar un poquito más esa labor que Dios puso en su corazón aprender para servir a la gente. Ella radica en Santiago. Su nombre completo de ella es Ángela Joelín Yaipen Caliche. Ella tiene 27 años, tiene un lindo muchachito, pero sobre todo es una hija de Dios que ha puesto su vida y sus talentos y su carrera al servicio de Dios. Y el tema de hoy que voy a hablar con ellas lo hemos titulado Rutinas para la tercera edad en tiempos de COVID. Sin duda que ese es el tema que todavía tenemos que seguir hablando porque la pandemia ha traído consigo una serie de situaciones bastante dolorosas, tristes, incómodas. Y uno de los grupos, los segmentos de la familia más vulnerables son los ancianos. Y todos tenemos un papá, una mamá, un abuelito, una abuelita, y sin duda que ellos tienen más limitaciones por su edad ante esta pandemia. Y necesitamos nosotros como iglesia también poder darles una pastoral que pueda llegar a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Y me alegra que Angie pueda haber dispuesto este tiempo desde Santiago de Chile para darnos algunas pautas acerca de cuál deben ser las rutinas que nosotros debemos de desarrollar en nuestros ancianos. Cómo podemos ayudarle en su vida espiritual, emocional, física y también en su lado social. Bienvenidos a Bitácora 10BM. Vamos a pedir que Angie pueda dar un saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Hola, estimada Angie, saludos a todos nuestros amigos de Bitácora 10BM. Bienvenida. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches de Piensas Mejor. Saludos a todos por Lima. Muy agradecida de su invitación, pastor. El ministerio siempre ha ido hacia adelante a pesar de todo, así que estoy agradecida con usted y con el ministerio también. Amén. Por esta invitación. Amén. ¿Qué tiempo estás en Chile ya? Bueno, yo llegué aquí a los 12 años, ya voy casi 15, 16 años aquí en Chile. Ok. Tú terminaste entonces tu etapa escolar en Santiago y luego entraste a la universidad. Sí, yo terminé aquí el colegio, la básica, que allá en Lima es la primaria, sí. La secundaria y terminé la universidad aquí en Chile. Ok. Y estoy en eso, ¿no? En continuar profesionalmente mi carrera. Ok. Háblanos un poquito acerca de tu carrera y cómo fue que Dios puso en tu corazón poder estudiar esta carrera. Bueno, aquí en Chile no hay universidad estatal como en Lima. En Lima es más fácil de cierta forma, ¿no? Porque hay universidades estatales donde uno puede estudiar gratis, ¿no? Sí. Aquí en Chile no existe la universidad gratuita. Recién hace unos 2 años atrás se incluyó el tema de la gratuidad
y ciertos alumnos con situación económica vulnerable pudieron optar a ese beneficio. Ah, interesante. Cuando yo entré a la universidad no existía la gratuidad, entonces me veía junto con mi familia imposibilitada de poder ejercer una carrera. Entonces, en medio del clamor y de pedirle a Dios, ¿no? Que quería estudiar en la universidad, una universidad, porque aquí una vez que uno rinde un examen, aquí las universidades son las que te llaman viendo el resultado de tu puntaje a ver si te reciben o no. Ujú, ujú. Entonces recibí un día una llamada de la universidad dándome una beca por notas del colegio Qué bueno. y fue por eso que entré a estudiar a la universidad. Bueno, ahora venía la segunda parte de estudiar, ¿qué estudiar? Que es la gran pregunta que se hacen muchos Sí, jóvenes. Y creo sí, que una de las más importantes que uno toma en la vida, ¿no? así es. Y, y siempre me incliné por estudiar una carrera en salud porque sentí que mi vocación iba por ahí. Me Ujú, gustaba mucho la salud, me gustaba mucho el tema de la química, de la física, de la biología. Entonces dije, pero enfermería podría ser una opción ujú. y obstetricia también. Entonces dije, voy a estudiar kinesiología porque finalmente es una área donde la kinesiología aquí en Chile se desarrolla más en el ámbito de rehabilitación. No es como la enfermería, ¿no? Que tiene un enfoque muy distinto Claro, con el tema, por ejemplo, si hay que administrar medicamentos, se administra. El sí. kinesiólogo no abarca en nada con respecto a fármacos. El Ujú, kinesiólogo se enfoca más en la rehabilitación del paciente, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular, el kinesiólogo se enfoca en la rehabilitación post ese trauma. ujú, O, por ejemplo, en un paciente que está cursando una neumonía, el kinesiólogo se enfoca en la rehabilitación después de la neumonía o en este caso que los kinesiólogos ahora están trabajando mucho en la unidad de cuidados intensivos con el tema del ventilador mecánico, ¿no? ok, ok. O también hay otra área de la kinesiología que es la geriatría, donde el kinesiólogo abarca mucho el área del- de, de la rehabilitación geriátrica, por ejemplo, Ujú, tanto psicomotora, rehabilitación cognitiva, que también ujú, se trabaja en el adulto mayor, ujú. y se ha ido explayando más la carrera de kinesiología aquí en Chile, ¿no? Ok. Ahora dime, eh, en cuanto a lo que es ya varios meses que ustedes están viviendo la cuarentena, a través por la pandemia, ¿cómo ha afectado la pandemia a las personas de la tercera edad? Aquí en Chile ha afectado mucho debido a que aquí en Chile existen programas. Ya Ujú, desde que una persona cumple 65 años, aquí en Chile inmediatamente esa persona es candidata a ingresar a un programa ok, que es Programa Más. Es donde yo estuve trabajando por alrededor de 3 meses. ujú, Y el programa Más se enfoca en trabajo cognitivo y trabajo físico que se le hace a la persona mayor. ujú. Entonces, debido a esta pandemia, desde que pasó todo esto, los adultos mayores se han visto obligados en la primera instancia a estar encerrados, como en todo país, creo yo, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde ese tiempo hasta ahora, los más afectados se han visto ellos y qué manera están deprimiéndose, muchos no se están controlando, Ujú, están sintiendo, como le digo, estas emociones de soledad, depresión, ansiedad. ujú. Ahora ya se levantó un día para ellos, que son los sábados, para que Ah, qué puedan bueno. salir por no distancias largas, pero sí puedan salir a la plaza, cerca Ajá. a la casa, puedan salir a caminar y puedan de alguna u otra forma tener más comunicación con la gente Ujú. externa, ¿no? Sí, sí. Excelente. Bueno, estamos con Angie Yaipen desde Santiago de Chile para poder hablar acerca de este tema de cómo podemos cuidar a las personas de la tercera edad en estos tiempos de COVID. Y bueno, sin duda que todos nosotros también hemos empezado a tener nuevas rutinas de vida, ¿no?
las nuevas rutinas de vida nos han llevado a cambiar muchas cosas. Muchos han llevado su centro de trabajo a su casa. Los horarios también de todos han sido movidos, ¿no? En cuanto a limitaciones de horarios, solamente salir, etcétera. Pero los más afectados han sido los de la tercera edad, nuestros abuelitos, ¿no? Ellos, mayormente por precaución, por protección, hemos dejado que no salgan de la casa, ¿no? Y su rutina también de ellos ha cambiado, definitivamente que ha cambiado, ¿no? Ya no pueden ir a visitar a su hija, a su hijo, no pueden salir a la tienda por su condición. Han entrado ellos a nuevas rutinas de vida. Quisiera que nos puedas decir por qué es importante desarrollar una nueva rutina de vida en estos tiempos de pandemia en las personas de la tercera edad. O lo dejamos así nomás, como que vivan, que duerman, y nada más que coman, o es necesaria una rutina de vida para ellos, para estos tiempos. ¿Es importante la rutina espiritual, emocional, física, social? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque cuando una persona, uno sabe que mientras va pasando el tiempo, uno va envejeciendo, se van perdiendo ciertas, la memoria va siendo más frágil, ¿cierto? Ujú. La visión va disminuyendo, muchas otras personas también van disminuyendo la audición. Entonces es importante que trabajemos en eso, es importante que no solamente se pueda poner en práctica, sino también se pueda ejercer. Correcto. Entonces, entonces una de las cosas que yo les hice y les quiero compartir Ujú. son 5 puntos que quiero compartirles, pero el primer punto habla sobre la importancia de una persona mayor acercarse en acercarse a la espiritualidad, ¿cierto? De buscar Correcto, de Dios, correcto. de tener en el tiempo, de crear una rutina de que en su día, porque Ujú. usualmente está pasando algo. Mucha gente se está despertando y está teniendo todo el día con la misma ropa. Se levanta con la pijama y Sí, está todo el día con la pijama. Entonces es importante que desde el primer punto uno se levante temprano, se haga un hábito, se levante correcto. temprano, tome el desayuno, se bañe, se cambie de ropa. Ahí ya uno le está diciendo al cerebro de que tu día está empezando, ¿ya? Ujú, ujú. Que cree una rutina. El Correcto, primer punto, sin ir muy lejos, creo que es el mejor y el más importante, que es que uno debe acercarse a la espiritualidad, uno debe de, de tener un tiempo exclusivo para Dios, para orar, para correcto. meditar, para escuchar de la palabra, Muy bien. para alabar, ¿no? Ujú, Para leer el devocional diario, ¿cierto? ujú. Y quiero nombrar un versículo muy lindo que está en Salmo 1 y que dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y de su ley medito de día y de noche. Mm. Entonces, el primer punto de rutina que yo les recomiendo para todas las personas mayores es que nos acerquemos a la espiritualidad, que busquemos de Dios, que ese sea Amén. nuestra primera rutina para poder Excelente. empezar nuestro día, el día a día, ¿cierto? Ajá, ajá, excelente. Ahora, un puntito antes de entrar con la segunda rutina. En el lado espiritual, obviamente que los que tenemos cerca a nuestros padres o abuelitos, va a ayudar mucho también que todos le demos un espacio y cierta tranquilidad para que el abuelito o la abuelita puedan ellos disfrutar de ese tiempo, ¿no? Porque a Mm. veces nos olvidamos un poco de que ellos necesitan un ambiente diferente, más tranquilo, para que en esa tranquilidad puedan buscar a Dios, ¿no? Entonces creo que ahí la familia tiene que estar también proveyéndole ese momento, esa tranquilidad, ¿no? Todo el mundo está de repente ya haciendo sus cosas, pero considerar que es importante que la familia le dé un espacio, tanto de tiempo, ¿no? De tranquilidad, para que disfrute de ese soporte espiritual que uno tiene en la palabra de Dios. Así es. Y también, bueno, para las personas que sabemos que hay muchos adultos mayores que viven solos también. Mm. Entonces, pasan muchas horas solos
Entonces, que dentro de su tiempo, o hay muchos adultos mayores que pasan muchas horas frente al televisor, que ojalá en la mañana una horita y ojalá no más, porque en la televisión está de cierta forma influyendo cosas negativas. Todo el Correcto. tiempo estar viendo noticias negativas, malas Ajá. noticias, también emocionalmente nos afecta. Entonces, eso también es importante, ¿no? Ir disminuyendo cosas que no edifican también para nosotros. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Cuál es la segunda rutina importante luego de la espiritual que tú aconsejas a las personas de la tercera edad en estos tiempos de COVID-19? Bueno, otro de los puntos importantes creo yo que es que la persona mayor identifique sus sentimientos. Ok. Como, por ejemplo, Ujú, yo soy una persona mayor, ¿cierto? Y me estoy sintiendo bastante abandonada, bastante sola. Estoy sintiendo de repente que soy carga para un familiar o para mi hija. ujú. Me estoy sintiendo un poco deprimida, sin ganas de hacer nada. Identificar. ¿Y uno cómo va a identificar eso? Mediante el primer punto de rutina. Cuando uno busca de Dios, el Espíritu Santo te va mostrando las emociones o sentimientos que no vienen de Dios, que es Ujú. la soledad, la tristeza, el Correcto. abandono, que es todo esas emociones negativas que vienen también, que a veces el adulto mayor lo toma como normal, pero Mm, no es así, no es así es. parte de un envejecimiento exitoso, o no es Correcto. parte del envejecimiento que Dios creó como objetivo, ¿cierto?, para cada uno. Ujú. Eso hay que determinarlo. Muy Cuando bien. uno siente, yo ya identifiqué estos sentimientos, entonces yo los expreso. Muy ¿Y bien. de qué manera los expreso? Ahí quiero a profundizar un poquito. Por ejemplo, si yo ya determiné que estoy sintiendo ciertas emociones, es importante que yo lo comunique a mi hijo, a mi hija, a algún Ujú. familiar. Si estoy sola, puedo comunicarlo a algún hermano de la iglesia, a mi pastor, pero yo necesito comunicar, necesito expresar lo que yo estoy Correcto. sintiendo, ¿no? Ujú. Y de esa manera también no permitir que el enemigo se robe la paz, la tranquilidad Así es. que él está poniendo. Ahora, Yo en ese más- punto, pero en ese punto, eh, mayormente por acercamiento que ahorita, bueno, no tengo a mamá acá, sino está fuera del país, pero cuando la he tenido acá el año pasado, trataba siempre yo de conversar, pero ya que yo no vivía con ella, la iba a ver, pero acumulaba muchas emociones y cuando yo Mm, llegaba lloraba, ¿no? mm, Y yo creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta los que tenemos cerca a nuestros ancianitos de la tercera edad, que debemos de darnos un tiempo para hablar con ellos, ¿no? A fin de que puedan ellos no acumular emociones, ¿no? Y más bien puedan fluir en el lapso del día, ¿no? De las horas, ¿no? Y también los ancianitos tener, como tú bien dices, su relación con Dios, su relación espiritual con Dios, les va a llevar a saber manejar esos momentos, ¿no? Porque van a venir momentos de mm. soledad, momentos de tristeza, de recuerdos, de ausencias, pero cuando tiene la palabra de Dios en su corazón, la medita, como bien dice ese versículo, de día y de noche, ¿no? Entonces van a tener recursos los ancianos para salir de ese momento a través de tristeza, ¿no? Pero juega un papel muy importante también la manera como nosotros tenemos que saber hacer que ellos no acumulen esas emociones que vive todo anciano, ¿no? De añoranzas, de tristezas, de penas, de preocupaciones, ¿no? Darnos un espacio de hablar, de conversar, para que no acumulen. Exacto, pastor, una buena comunicación, eh, sobre todo con los adultos mayores que son muy frágiles Mm, emocionalmente. sí, Entonces, tener una buena relación, una buena comunicación, ¿cierto? Y hay un correcto. versículo muy lindo Ajá. en Gálatas donde dice que sobrellevemos los unos de los otros nuestras Mm, cargas, y así de esa manera también se cumple la ley de Cristo, ¿no? ujú, Entonces, en eso me hace mucha relación en que
es importante que nosotros también como hijos demos a saber a nuestros padres que es importante que así como ellos sienten, nosotros también sentimos. Y sobre todo, creo yo que aquí es importante hacerle entender a la persona mayor de que su consejo pasa sobre lejos lo mejor de otro consejo de otra persona más joven. Porque se dice en la Biblia, ¿no?, que el consejo de los ancianos es sabio. Así es. Entonces, hay que buscar consejo en las personas sabias. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué más tienes para compartirnos, mi estimada Angie? Bueno, les voy a compartir la tercera rutina que encontré que también es importante y es la estimulación cognitiva. Ujú. Bueno, el objetivo de trabajar la estimulación cognitiva es que el cerebro pueda aumentar la estrategia de lentecer y de compensar fallas normales como la atención y la memoria, por ejemplo. Sabemos que se ha observado que con el tiempo el adulto mayor va perdiendo algunos sentidos, como por ejemplo va disminuyendo la vista, la Sí. audición, la sensibilidad táctil, Ujú. la rapidez del aprendizaje de repente. Sin embargo, se sabe que se puede mantener bien entrenada esto o se puede mantener bien si uno lo entrena, si uno es continuo en el ejercicio. Ujú. Entonces, yo aquí les quiero dar una recomendación, por ejemplo, a las personas mayores, que Ajá. determinen primero dos cosas. Yo, si estoy sufriendo algún problema de memoria, porque todos alguna vez nos hemos olvidado la llave dentro de la Sí, a cabeza, veces me ¿cierto? pasa a mí un poquito ya. A ver, voy a escuchar Entonces, tu consejo. ¿Qué tengo que hacer? entonces, primero determinemos dos cosas. Ya. Eh, ¿Yo soy más visual o más auditivo? ¿A qué me Ajá. refiero con eso? Si soy más visual, por ejemplo, yo necesito leer algo para memorizármelo o necesito escuchar algo para memorizármelo. Ajá. ¿Qué soy yo? ¿Más visual o más auditivo? Ujú. Entonces, una vez determinado eso, entonces yo pongo en práctica. Ya mira, ¿sabes? Yo soy más visual. Oh, Yo ya. necesito tener escrito algo para poder recordarlo. Ajá. Pero si me lo dices, me olvido. Ok, ok. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué le sugiero yo? Ajá. Eh, Empecemos a trabajar eso. Compremos una pizarra o escribamos en un papel. Paso uno, debo hacer tal cosa. No como un tema como un tema, mejor dicho, como de ayudarnos. Ujú. Ayudarnos a recordar cosas, Sí. ¿ya? Y empezar a trabajar cognitivamente nuestro cerebro, Ajá. ¿ya? Y si soy más auditiva, Ajá. y si tengo a mi hijo o a mi nieto al lado que me pueda ayudar, que me vaya recordando las cosas, que me las Ok, recuerde, ok, que me las ok. recuerde. O si estoy sola, yo misma puedo ir diciendo las cosas que tengo que hacer. Y de Ujú. esa manera voy trabajando cognitivamente mi cerebro. ¿Sí? Perfecto. Y esa rutina, eh, obviamente, es diaria, interdiaria, o cómo uno puede desarrollar esa rutina. La idea es que esta rutina uno la pueda hacer siempre. Ok, Siempre. Por eso dije cuando partí, que uno de estos 5 puntos, las rutinas se hagan sí o sí diarias. Por ejemplo, algunos ejercicios básicos que todo el mundo tiene en casa, por ejemplo, una sopa de letras. En los periódicos al final Ah, vienen unas sopas, los los pupiletras. pupiletras. Aquí Ok, le ¿a qué decimos hacer? sopa de letras. Ok, ok, Sopa de letras, un ok. ejercicio fácil y que Sí. empieza a ayudar demasiado cognitivamente al adulto mayor. Sudokus, dibujar, pintar, Ujú. tejer, escribir. Todos esos ejercicios van ayudando cognitivamente a que el cerebro pueda al menos mantenerse o optimizarse y no deteriorarse avanzadamente. ¿Cómo, ¿Sí? cómo, cuáles son las consecuencias de un cerebro deteriorado? Bueno, no es que exista una consecuencia. El envejecimiento sano no debería tener una consecuencia de un deterioro, o sea, Oh, ya. de un deterioro. Eso no es normal.
sino Ujú. que eso usualmente pasa cuando una persona de repente, o que finalmente me provoca que mi cerebro sea deteriorado, cuando yo, por ejemplo, he tenido una mala calidad de vida, mucho consumo de Ajá. alcohol, mucho Mm, consumo de tabaco, eh, por ejemplo, esta falta de ejercicios cognitivos que me ayudan a desarrollar más mi ajá. cerebro, hacen que finalmente mi envejecimiento sea más deteriorado. Pero Ok. cuando uno parte y empieza a trabajar el cerebro, empieza a hacer ejercicios cognitivos, la Sí. actividad física que vamos a hablar en el otro punto también, Ajá. va hacia un final que es el objetivo de nosotros como profesionales, es que sea un envejecimiento exitoso, activo, Saludable, tranquilo, ¿no? saludable. Óptimo. Ok. Muy bien, estamos con Ángela Yaipen desde Chile, Santiago, hablándonos acerca de cómo podemos cuidar nosotros mejor a nuestros ancianitos de la tercera edad en estos tiempos de COVID. Ella ahorita nos está dando algunas pautas en cuanto al ejercicio importante de la memoria en nuestros ancianos, ¿no? Es algo muy importante que nosotros lo que tenemos a nuestros padres, nuestros abuelitos cerca de nosotros, hay que ayudarles con lo que ella nos ha aconsejado, pupiletras, que estén escribiendo, dibujando, eso va a crear en ellos vamos a decir, una atmósfera saludable en cuanto a lo que es memoria, de lo que es disfrutar en sí lo que es la vida, ¿no? Muy bien, ¿qué más nos puedes aconsejar, estimada Angie Joelín? Bueno, y otro punto importante que también es importante que incluyamos dentro de nuestra rutina diaria es la actividad física. Ok, ok. Sin duda, la actividad física tiene mucha evidencia sobre muchos estudios que aprueban el resultado que tiene la actividad física, no solamente en el músculo, sino en el cerebro, ¿no? Ujú. La actividad física permite que se oxigene la sangre y esto genera que las células cerebrales, por ejemplo, se nutran mejormente, Ok, mucho mejor, ¿sí? ok. Sabemos que mientras uno va envejeciendo, la masa muscular va disminuyendo. Usted ha Sí, visto que las personas mayores son más flaquitas, sí, ¿cierto? sí, sí, Más sí, delgadas, sí. va disminuyendo. Entonces, ¿por qué enfatizamos mucho en la actividad física? Porque el ejercicio, de cierta forma, evita que el paciente, por ejemplo, sufra o pase por alguna sarcopenia. Las sarcopenias se dan usualmente en las personas mayores, donde provoca que este músculo se haga mucho más delgado. Entonces, se promueve mucho el ejercicio. ¿Y qué tipo de ejercicio? Me preguntará usted, ¿cierto? Claro. Porque hay muchos ejercicios. Yo les recomiendo en este caso que se realice un ejercicio de fuerza muscular. Entonces de repente ¿Cómo viene es la eso? pregunta, ¿cómo es eso, Sí, cierto? fuerza muscular. Levantar pesas, no, ¿no? Cuando entré al trabajo Sí. en un programa en un CESFAN aquí en Santiago, me acuerdo que mis primeros pacientes les hacía una sentadilla, les hacía ejercicios de fuerza muscular para trabajar cuádriceps Ok. y les decía, bien, aquí tiene una silla, siéntese y párese, le Ok. decía. Ajá. Entonces me decía, ya, y yo partía haciéndole 5 ejercicios, 6, o sea, 6 veces el mismo ejercicio. Y después me daba cuenta que no producía nada de efecto. Entonces, y decía yo, ¿realmente será que puedo hacer más o estoy mirando en menos? Ajá. Entonces empecé a hacer 3 series de 20 repeticiones. Ok. Entonces me daba cuenta que lo lograba y decía, wow. Entonces, ¿qué me hizo pensar eso? Que el adulto, nosotros menoscabamos de repente porque creemos que es una persona mayor que no va a poder hacer y sí lo puede hacer Mm, perfectamente, perfectamente. El ejercicio de fuerza usted puede hacer sentadillas, pararse, sentarse en la silla, de sí. repente hacer 10 veces, hasta tolerancia. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer solamente 10 veces. Perfecto, descanse. Mañana vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pero ya tomo en mi manito, por ejemplo, una bolsita de arroz de 1 kilo. Ya. Vuelvo a sentarme y pararme. Con Ahí la estoy bolsita de trabajando arroz. con la bolsita de arroz aquí. Pongo la bolsita de arroz aquí y Ya. yo ya tengo 1 kilo. Entonces voy a sentarme, voy a pararme, Ok. voy a sentarme y voy a pararme.
¿ya? Interesante. Y de esa manera yo estoy trabajando, por ejemplo, cuádriceps, que es un músculo importante para el adulto mayor, porque ese músculo, como es grande, nos permite caminar, desplazarnos. Ujú. Entonces, yo en lo personal, siempre que he trabajado fuerza muscular con mis pacientes, trabajo bíceps, que son aquí los bracitos, y trabajo cuádriceps, ¿ya? Ahora, es importante que sepamos que el ejercicio, por lo menos aquí en Chile, cuando nosotros los kinesiólogos hacemos una prescripción de ejercicio, siempre es personalizada. Nunca es la receta para todos. Nosotros antes de hacer una prescripción de ejercicio, nosotros evaluamos la condición del paciente, Claro, claro. hacemos una evaluación completa, tomamos parámetros que nos pueden determinar quizás alguna alerta. Ajá, Entonces, ajá. después de eso hacemos la prescripción, pero ustedes si buscan en YouTube ejercicios de fuerza muscular adulto mayor, les van a salir un montón de ejercicios que se pueden trabajar en casa, que no necesitan mucho material, se Ok. pueden ocupar pelotas, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Ok. ¿Qué más nos puedes compartir acerca de esas rutinas necesarias para ayudar a nuestros ancianos en estos tiempos de COVID-19 que están en la casita? Las caminatas, Bueno, por ejemplo, pero las caminatas son buenas, ¿no? sí, caminatas, ojalá todos los días. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo un grupo más o menos como de 6, 7 personas que Ya. sufrían de presión arterial alta. Ya venían estas personas ya más o menos 2 años teniendo actividad física continua, 3, 4 veces a la semana. Y nos fuimos dando cuenta que mientras más actividad física tenían, su presión arterial estaba normalmente controlada, Ya, no mira. aumentaba. Entonces, esos son los beneficios de la actividad física que tiene, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace, por ejemplo, con el tiempo que uno disminuye los fármacos? Por ejemplo, hay muchos pacientes que nosotros tuvimos que Sí, sí, sí. tenían muchos fármacos por la presión arterial, otros por la diabetes. Entonces, el ejercicio hace que se disminuya todo eso Ok. y finalmente provoca buenos resultados. Algo que también he escuchado es que es recomendable que puedan ellos tener bastante contacto con la naturaleza, ¿no? El sol en su caminatita, ¿no? Creo que eso el sol, ¿cuánto ayuda a una persona de la tercera edad? La vitamina D se dice por ahí. Ya, La vitamina D, claro, el sol ayuda harto a la persona mayor, pero a cierto tiempo también, no exponernos tanto durante tanto tiempo en el claro, con sol. bronceador, nada de esas cosas. Pues. No, pero sí, obvio, es importante que el adulto mayor pueda entrar en una naturaleza, en un ambiente tranquilo, hacer Ajá, caminatas. Si no puede trotar, no importa, pero caminar rápido, ok, ok, ¿sí? ok. Muy bien. ¿Qué más, estimada Angie Joelín, podemos estar aprendiendo de cómo tratar a nuestros lindos ancianos de la tercera edad? Bueno, creo otro punto también ahora que estamos hablando de los ejercicios, uno sabe que mientras uno va más envejeciendo, ¿cierto? Ajá, ajá. Va perdiendo cierta coordinación. Por ejemplo, si yo le pido a usted que se Sí, pare y se ponga de pie, probablemente dure claro, muy poquito tiempo. sí, Entonces, es importante que también se trabaje la coordinación. correcto. Eh, por ejemplo, un ejercicio básico, por ejemplo, yo lo que hago aquí es, por ejemplo, poner una cinta masketing, esas Ya, cintas de color, ajá. esas cintas bandas, no sé si Sí, cómo se llaman allá. cinta Ya, marketing tape, ajá, sí, esas cintas. ya. O trazar una línea, ya, una línea larga de 1 metro, por ejemplo, y decirle a la persona, ¿no? En este caso a su papá, a su abuelo, ¿no? Ujú. Que camine por esa línea, de Ajá. puntita y pie, talón y punta, ¿se entiende? Sí, 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 sí. que camine como si estuviera caminando, como Ajá. lo hacen estos del circo, Sí, sí, ¿cierto? Cuando caminan por una cuerda. sí, los trapecistas, ¿no? Exacto. Ok. Entonces, pedirle también que la haga.
Es Ajá. un ejercicio básico, pero la verdad es que a veces cuesta que lo logren. Entonces, en un inicio quizás uno puede acompañar a su papá a que pueda hacer ese ejercicio. Ah, qué bueno. Puntita de pie, talón, y uno va acompañándolo. Perfecto. Ya después sí puede ir progresando, por ejemplo, haciendo el mismo ejercicio, pero lanzando una pelota hacia arriba. Ir Ajá. caminando la puntita de pie y talón y lanzando la pelota hacia arriba. Y de Ok. esa manera también vamos trabajando la coordinación, Ah, el interesante. equilibrio, sobre todo que uno lo va perdiendo con el tiempo, ¿no? Muy bien, amigos, para ir terminando esta conversación con Angie, Joelín y Aipen, vamos a estar preguntándole acerca cuáles son las rutinas recomendables en el aspecto social y recreativo para una persona de la tercera edad en tiempos de COVID. Bueno, el último punto y final, para finalizar esto, creo que es las rutinas recreativas que debe tener un adulto mayor, que es Ujú, importante, ¿cierto? Porque es un punto, un punto donde el adulto mayor puede sociabilizarse con gente de su edad, conversar, compartir. Y creo yo que cuando termine todo esto y los adultos puedan salir libremente, puedan participar, las iglesias se puedan abrir para que los adultos mayores puedan congregarse y puedan tener más sociabilización con toda la gente de su edad. ujú, Y más que por su edad, sino que con todos, pues, ¿no? Puedan claro, tener más conversaciones. sí, sí. Y obviamente en la casa brindarles, mientras tanto, esos espacios de compartir juntos, ¿no? Un Ujú. karaoke de repente juntos, Exacto, más mirar tiempos familiares. así es, mirar el álbum de la familia, algunas historias, ¿no? Creo que eso ayuda a que un ancianito de la tercera edad pueda, en estos tiempos difíciles, poder tener un desarrollo de su tercera edad, pues en óptimas condiciones, como tú bien dijiste, con éxito, ¿no? Bueno, Angie, muchas gracias y unas palabras finales para todos nuestros ancianitos de la tercera edad y para los que tenemos los ancianitos en casa, ¿qué consejo nos darías? Bueno, que ojalá tomen en cuenta las 5 rutinas que les mostramos hoy. Ujú, Creo que es importante y fundamental hacerlas en práctica desde hoy hasta por el resto de nuestros días. Eh, Decirles también, animarles a que no entren en tristeza, en soledad, de que puedan determinar bien esos puntos que obviamente no vienen de Dios, ujú, sino del enemigo, ¿cierto? Que ha venido a robar y a destruir aquí nuestra ujú, paz, ujú. y que puedan motivarse a que ya va a llegar un momento donde puedan salir libremente y puedan ser instrumento de Dios, porque hoy hay muchos jóvenes que estamos esperando Amén. recibir de ustedes la sabiduría y los Ujú. consejos que vienen de parte de los ancianos. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, Angie. Pen desde Chile, ella nos va a dar su número de WhatsApp, o si no por el correo, vamos a escribirlo, a fin de que cualquiera de ustedes o hermanos quieran tener alguna consulta, ella con muchísimo gusto va a estar ayudándonos en ese aspecto. Gracias, Angie y Pen, una vez más. Dios te bendiga, Dios guarde tu familia. Adelante, Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Muy bien, amigos, Gracias, estamos pastor. así despidiéndonos. Muy buenas noches y esperamos en otro momento más seguir aquí en Bitácora 10 BM hablando acerca de diferentes temas importantes para que nosotros podamos vivir con la sabiduría de Dios. Buenas noches y bendiciones. Hasta luego. For the rest of your life. But what about us?